hacer en este vídeo un análisis del examen auxiliar administrativo que bueno, se celebró el 12 de febrero y vamos a ver, por un lado, las partes que tiene el examen, vamos a analizarlo aquí el equipo docente y bueno, para daros toda la información que nosotros tenemos, que creemos relevante de cara a que podáis también analizar el examen, aprender del examen y bueno, prepararse para el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, analizando todo nuestro temario con el examen, hemos sacado unas conclusiones y queríamos comentarlas, ¿vale? En primer lugar, bueno, queríamos comentar el número de preguntas que ha salido por materia, primero de la parte jurídica, porque bueno, el examen se divide como en dos partes, ¿no? La primera parte, que es la de teoría y procedura jurídica junto con el de psicotécnicos, y una segunda parte, que es la de informática, ¿no? Las preguntas de informática. Entonces, en esa primera parte, ¿cuántas preguntas han salido de cada materia? ¿Cuáles han sido las materias que más han sido preguntadas, las que menos? Pues, a ver, de la primera parte, de lo que es, digamos, la ciencia jurídica, en el análisis que hemos hecho nosotros, los temas que más se han preguntado han sido el tema 1 y el tema 2, que al final es Constitución y Corona, el principio de la Constitución y la Corona. Hemos visto también un número alto de preguntas del tema 11, el tema 11 del bloque 1, y igualmente también del tema 13, el tema 14, que son los temas de personal, y el tema 15, que es el tema que habla sobre temas de presupuesto. Vale, o sea, tenemos como las más preguntadas, la primera parte de la Constitución. Sí. También has dicho el tema 11, que es la del procedimiento administrativo, ¿vale? La 39, que al final es súper importante y eso siempre hemos hecho mucho hincapié. Es un tema muy extenso, muy extenso. El de presupuestos y el TREVE, Sí. ¿vale? Que son pues, al final las más básicas y que pues, incidimos mucho en ellas, ¿no? De hecho, perdón, Antonio, el tema que más preguntas ha tenido ha sido el tema 14 concretamente, que ha tenido 5 preguntas, que es sobre personal, TREVE, o sea que hay que tenerlo en cuenta porque entre esos dos temas, el 14 y el 15, suman un 26% de las preguntas de estas primeras 30 preguntas. O sea que seguimos recomendando saberse muy bien la Constitución, el TREVE, la 39 y presupuesto, sí. que es la base principal. Sí. También hay que decir que se han hecho preguntas más o menos de todos los temas, prácticamente salvo del tema 9, que es el de la organización territorial del Estado. Del resto de temas todos han tenido como mínimo una pregunta y el número de preguntas está bastante repartido, entre 1 a 3 preguntas, una media de 2 preguntas por tema. Contando con el 9 no ha tenido ninguna. Vale, o sea, organización territorial del Estado sigue siendo Constitución, título 8 de la Constitución, que ese pues la han dejado un poco de lado, no han preguntado, pero sí que se centran, sí, tenemos que estudiarnos la Constitución, la primera parte de los valores y principios y demás, esa primera parte es súper importante. También han preguntado por el título 2 de la Corona, del Gobierno y de las Cortes y demás. Toda esa primera parte de los poderes del Estado, sí, pero lo que es la organización territorial del Estado lo dejan un poco de lado. Pues bueno, eso a tener en cuenta siempre de cara a preparar una oposición. Hay que analizar muy bien los exámenes oficiales para saber cómo orientan las preguntas del examen, porque pues bueno, si tenemos muchísimo tiempo nos aprendemos todo el temario bien, pero si tenemos poquito tiempo hay que focalizar mejor, y es lo que solemos hacer nosotros, sobre todo con nuestros cursos. Sí. Si quisiéramos hacer como dos bloques de temas claramente diferenciados en cuanto al número de preguntas, del 1 al 4, digamos, son los temas que más preguntas llevan, y luego del 13 al 15 también acumulan un número de preguntas importante. O sea que si dijéramos, en este examen los que más peso han tenido han sido los temas del 1 al 4 y luego del 13 al 15. Vale, esto, y bueno, los que menos, hemos dicho que nada, 0 el tema 9. El tema 9 y luego los temas 5, 6 y 7, que solo han tenido una pregunta cada uno. El tema 10 ha tenido una también, tema 12 una y el tema 16 una pregunta también. Vale, o sea, los temas del gobierno de administración, gobierno abierto, la ley de transparencia, eso, poquitas preguntas. La organización territorial del Estado, hemos dicho que nada. La Unión Europea, que es un tema
complicado, duro, ¿no? Y dices tú, bueno, merece la pena dedicar tanto esfuerzo a ese tema únicamente. A ver, es un tema que normalmente se pregunta en las oposiciones, pero vemos que en esta en concreto, auxiliar este año, bueno, la han dejado un poco también de lado. Entonces, bueno, la gran mayoría de preguntas las teníamos en el temario, lógicamente, porque bueno, una de las cosas que nosotros vemos y hemos analizado con respecto a los años anteriores también, que han seguido la tónica en esta parte, es que las preguntas son como muy concisas en cuanto a la ley, ¿no? Están súper centradas, o sea, te preguntan un artículo en concreto y van directamente al foco del artículo, y en el tema incluso también aparecen súper claras y se sabe incluso, son preguntas muy genéricas. El artículo 116 de la Constitución, pues en el tema aparece claramente el artículo y simplemente estudiando lo literal sabes perfectamente responder a la pregunta. Y hay algunas preguntas que sí que se han salido un poquito de lo que establece las bases de la ley principal, ¿no? Que han desarrollado a lo mejor o han preguntado del reglamento del Congreso. Sí, normalmente el reglamento del Congreso de los Diputados y el Senado no lo piden en las bases del auxiliar administrativo, básicamente se centran en los artículos de la Constitución, de los artículos 66 en adelante, que son los de las bases generales, y en este caso sí han preguntado una pregunta de reserva del reglamento y una que se incluye la pregunta número 8 sobre el reglamento del Congreso de los Diputados. Entonces, bueno, sí que es una pregunta un poquillo que se sale ahí de lo que suelen preguntar. Sí, pero en cualquier caso ese tipo de preguntas no merece la pena meternos en el reglamento del Congreso para resolver un par de preguntas Claro, yo creo que en este tipo de preguntas donde se marca la diferencia entre un examen de 10 y un examen en el que hacemos una nota más baja, es decir, que realmente si analizamos las preguntas en cuanto a la forma de redacción, las distintas opciones de respuesta, que además son muy claras, que no es que te intenten liar, que te cambien una palabra por otra y te dejen ahí, no, son preguntas muy claras, las opciones son muy claras, muy diferenciables entre ellas. Y entonces, claro, si nos cogiéramos el temario y nos lo estuviéramos completo y todas las preguntas estuvieran en el temario, podríamos sacar un 10 fácilmente. Y es normal que siempre hay alguna que se sorprenda, pero es un porcentaje muy bajo que realmente no merece la pena extender mucho los temarios, porque al final es que mucho abarca, poco aprieta, es decir, mejor sabernos muy bien lo que viene en las bases, que tenemos clarísimo que de ahí van a salir el 90% de las preguntas, y luego pues más vale machacar eso más que no... Sí, puedes conseguir perfectamente un 8, un 9 con claro, poquito que no intentar prever otras normas aledañas a las principales que aparecen en la base, porque al final, bueno, creo que es un poco pérdida de tiempo, teniendo en cuenta el número de preguntas que pueden salirse de las bases. Bueno, pues de esa parte yo creo que queda clara, mucho foco, hay que saberse bien las principales leyes que establecen las bases y un poquito más. Una cosa, hemos estado analizando también por si existiera la posibilidad de impugnar alguna de las preguntas de esta parte. Realmente, bueno, pues es un examen que está muy bien hecho, muy bien redactado, no hay por dónde coger una impugnación. La única que hemos visto y que tenemos nuestras dudas también de que pudiera ser impugnable es la pregunta 17, porque habla de conformidad con el reglamento 2016/697 y es /679. Pero si nos fijamos en el resto de la pregunta, la del reglamento europeo del Consejo de 27 de abril relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y libre circulación de datos. Sí, a ver, es una errata de tipografía que ha bailado un número, pero si tú te lees el resto de la pregunta y las opciones, no hay un claro, no da lugar a confusión. Entonces, si a alguien le hiciera falta esa pregunta, pues puede intentar impugnarla por ahí, pero es dudoso porque, en fin, la pregunta es clara y no hay ninguna duda respecto a qué se refiere. Ese dato no altera la pregunta en absoluto, pero por lo menos no hemos visto ninguna otra pregunta impugnable por ningún motivo. Pues genial. Vale, algunas dentro de la primera parte, ya acabamos la parte de jurídica y empezamos la de psicotécnicos. Vale. Aquí, bueno, por lo que nos han comentado nuestros alumnos y la percepción que nosotros tenemos del examen, es que es un examen incluso un poquito más sencillo de lo que nosotros proponemos y trabajamos día a día, ¿no? con los chicos. Entonces, bueno, pues comentamos también un poco cómo ha sido el examen. Sí, por lo general los ejercicios que hemos visto de psicotécnicos son bastante más fáciles de los que nosotros proponemos y los que tenemos en nuestro curso.
Existen de varios tipos de psicotécnicos, han medido de todos en el examen, o sea, hay un mixto ahí, han medido, por ejemplo, de tablas dos ejercicios, de vocabulario 3, 9 de vocabulario, o sea, es el tipo de psicotécnico más preguntado y incluso más difícil, porque al fin y al cabo el vocabulario, pues conocer muy bien, dominar muy bien definiciones y muchas palabras que no conocemos. De problemas han introducido 4 ejercicios, de cálculo 1 y de series 4. Vale. Entonces, más o menos, así en términos generales, la dificultad es bastante más baja, son ejercicios que se pueden realizar bien, pero bueno, por ejemplo, si sumamos así entre todo la probabilidad, pues si en el vocabulario es tanto número de preguntas, si nos equivocamos, si no entendemos algunas palabras o lo que sea, pues eso nos puede dar lugar a que fallemos un poquito más en la parte de psicotécnico, pero por lo general son bastante más fáciles. Vale. Sí, nos lo han dicho también nuestros alumnos que lo han encontrado más fáciles que lo que nosotros hacemos en el curso, que no es que lo que nosotros hacemos en el curso tengan una grandísima dificultad que no se vaya, no, pero es verdad que si practicas con nosotros a lo largo del curso, pues esta parte te va a parecer muy fácil. Sí, todos los ejercicios que nosotros hacemos dentro del curso, que trabajamos y demás, son similares. Sí, lo que pasa es claro. que el examen ha sido un poquito de dificultad inferior. Sí, no, pero en cuanto al tipo de ejercicio y tal, nuestros alumnos pueden ver que es exactamente igual. Vale, y lo más complicado, pues bueno, la gran mayoría de preguntas, tablas, vocabulario, que bueno, dentro de ese tipo de ejercicio de vocabulario también hay diferentes ejercicios, que son definiciones, también Claro, hay sinónimos, errores ortográficos. Formar palabras cambiando cifras, que bueno, eso se puede interpretar de varias maneras, nosotros lo hemos considerado como vocabulario, pero bueno, si al final es un sinónimo y antónimos y errores ortográficos. ¿Alguna definición? Sí. Y ya pero está. bueno, relativamente fácil, ¿vale? Sí, o sea que, sí. a ver, es una prueba que a la que se le tiene miedo, respeto, pero que tampoco es súper complicada. Como estáis viendo, si tenéis el examen, podéis ver que es relativamente fácil contestar la pregunta. Bueno, ya para acabar este análisis, tenemos la última parte, que es la de informática. Bueno, dentro de esta parte de informática tenemos el segundo bloque, que se llama actividad administrativa y ofimática. Tenemos cuatro primeros temas, que de esos 4 primeros temas, ¿cuántas preguntas habían hecho? Pues aquí lo tenemos. De los temas, por ejemplo, del 1 una pregunta solamente, del 2 preguntas, del 3 tenemos 3 preguntas y del 4 una. Que Vale. esto, en exámenes anteriores, como era el menor número de preguntas de informática, siempre de este bloque, de los temas del 1 al 4, solían preguntar a lo mejor un máximo de 2 o 3 preguntas, incluso del tema 1 no preguntaban nunca nada en exámenes oficiales anteriores. Pero bueno, este año, como son más número de preguntas, 50 preguntas, pues han tenido que repartir un poquito en todos los temas, y de estos temas del 1 al 4 pues sí ha caído, pues sobre todo así el más importante de todo, digamos que el 3, que han caído 3 preguntas, y ya está, y los otros repartidos, 1 a 2 de cada uno. Sí, al final el 3 es el de concepto de documento, registro, archivo. Al final, pues eso, definiciones, conceptos, tal. Sí. Además de que ese tema también, los otros dos son un poco más, o sea, los otros 3 temas pueden ser un poquito más genéricos, pero cuando hablamos de registro, archivo, también hay mucho contenido de la ley de procedimiento administrativo común, de leyes relacionadas con el registro, entonces también es más objetivable a la hora de preguntar en el examen, por lo tanto entendemos que es normal que haya más preguntas de ese tema, porque hay más leyes como soporte. Bueno, y también podemos pensar que son temas como más relacionados con la función que van a realizar. Sí. Entonces, lógicamente, pues eso también hay que analizarlo cuando nos ponemos a estudiar, qué es lo que más pueden preguntar en base al trabajo que voy a realizar después. Sí. Bueno, fijaos que al final Y siempre, si hay temas que combinan una parte de legislación con un desarrollo que no sea legislativo, es decir, porque se hablan de atender la atención al público en general, eso es muy difícil que lo vayan a preguntar porque no tienes con qué compararlo. Sin embargo, si vas a la ley, ahí sí está claro lo que dice la ley y ya está, no hay margen de impugnación. Y bueno, ya la pregunta clave la parte de informática que ha pillado a todo el mundo, a todos los opositores, así un poco, que nos lo cambiaron pues poquitos meses antes del examen, y ahora son 50 preguntas, o sea, le dan un peso bastante grande a la parte de informática. Y
Cuando fue el examen, preguntamos opiniones, dentro de nuestros grupos de alumnos y tal, comentabais que os había parecido complicada, sobre todo la parte de informática, que había preguntas que no sabéis de dónde se la habían sacado y bueno, nosotros dijimos, qué raro, ¿no? Que se hayan salido tanto de la línea que llevaban, porque venían preguntando cosas súper teóricas a nivel informático y nuestro temario al final es lo que venía en nuestro temario es lo que venían preguntando y nosotros el temario, las clases y todo lo basábamos en eso. Pero claro, han querido cambiar esa tónica en cómo hacen los exámenes ahora de esa parte y lo han orientado un poco más a nivel práctico. Hemos analizado todas las preguntas, hemos sacado, ahora os iremos comentando, pero sobre todo decir que son preguntas que aunque sean de nivel práctico no son complejas, no son complicadas. Y es que nosotros tenemos la información teórica dentro de los temas, pero es cierto que luego el alumno se tiene que poner con el programa y sea Word, sea Outlook, sea a practicar. Y eso es una de las cosas que si hubiéramos trabajado y hubiéramos sabido que lo iban a orientar así tan práctico, pues lo hubiéramos recomendado más. Pero bueno, que siempre a nivel de informática es recomendable hacer esto, ¿vale? Entonces, en resumen, pues os podemos decir el número de preguntas que ha salido de cada materia de esta parte, porque tenemos de Windows 10, de Word, de Excel, de Access y de Outlook y luego teoría general de Internet, que bueno, que son cosas ya cotidianas, por así decirlo, que todo el mundo deberíamos conocer, lo que pasa es que hay algunas un poco específicas, ¿vale? Por ejemplo, lo que más han preguntado al final es del sistema operativo, de Windows 10. Y han preguntado de administración de tareas, de, bueno, lo que más el explorador de archivos. Entonces, pues bueno, ya podemos focalizar ahí de cara al siguiente examen, si os estáis preparando ya para la siguiente convocatoria, que la parte del explorador de archivos y administración de tareas, símbolos del sistema y todo esto, lo debemos de controlar bastante bien. Luego Word, todo el mundo utiliza Word y lo conocemos y demás, y es muy práctico, entonces debemos conocerlo, todas las pestañas que tiene, todas las funcionalidades. Pues, por ejemplo, aquí han preguntado mucho en este examen de la cinta de opciones, ¿no? Que lo veíamos antes y bueno, como Word, Excel y demás son programas desarrollados por la propia compañía de Microsoft, por eso Windows y todos los programas son de lo mismo, entonces muchas veces comparten características, ¿no? Como hemos visto esto de la cinta de opciones y demás. De Excel, es curioso porque de Excel lo que más han preguntado es a nivel práctico, ¿no? Son 6 preguntas y sobre todo funcionalidades de las celdas, ¿no? ¿Qué pasa si una fórmula, si la relaciono con otras celdas? ¿Qué es lo que ocurre? Ese son el tipo de preguntas al final. Y eso, a ver, a nivel teórico es muy complicado estudiar eso en un tema. Por eso lo que conviene es ponerse y practicar y hacer fórmulas y combinar celdas, todo eso pues es relevante de cara a poder preparar este tema, el de Excel. El de Access, bueno, lo estamos viendo también que preguntaban por muchas funcionalidades, iconos, alguna función concreta, ¿no? Y aquí sí que han variado, por lo menos el análisis que hemos hecho, de esas 7 preguntas, 4 eran prácticas y 3 más teóricas, ¿vale? Y por último, bueno, ya la de Outlook, que bueno, han preguntado igual, ¿no? Cinta de opciones, búsqueda, las funcionalidades del inicio, que había un par de preguntas de eso. Sí. Y la de teoría de Internet, que... Término cookie, IP... Claro. Sí, y al final las de Internet son básicas, tampoco no son conceptos muy... Claro. Bueno, yo he metido en esas 7, la que hemos comentado de la sede electrónica, que bueno, que esa es de los 4 primeros temas que hemos dicho, serían alrededor de unas 6 preguntas de teoría de Internet. Pero bueno, que han preguntado por
básicamente cosas o conceptos muy básicos, como qué es el SEO, que es el posicionamiento en buscadores, qué es bueno, una definición de una directiva de la Unión Europea, o el término de cookie, o el DNS a nivel de dominios. O sea, son cosas que, estando día a día trabajando en Internet, pues casi que conocemos, ¿no? Entonces, el análisis o la conclusión que sacamos de esta parte es que es trabajable, si lo analizamos bien sabemos en qué incidir en esa práctica, y luego conceptos muy básicos de Internet que todo el mundo pues, podemos conocer y podemos entender, y es una prueba que, a pesar de tener un gran peso, que son 50 preguntas del total, pues bueno, relativamente también sencilla, por lo que bueno, estamos tranquilos y estamos seguros de que con nuestros cursos, con nuestro temario, te vas a preparar pues más que suficiente, ¿no? Claro, sí, la conclusión principal que creo que podemos sacar de la parte de informática en este caso es que ha aumentado su peso, eso está claro, con las bases en la mano, y que luego otra conclusión que tenemos que sacar es también que ha cambiado la orientación de las preguntas, ¿no? Sí. Entonces, que el estudio de esta parte también tiene que cambiar. Tenemos que estudiar lo que es la parte teórica, pero siempre teniendo en cuenta que al final son programas que tienen muchas funcionalidades, cada uno de ellos, y que es imposible plasmarlas teóricamente en un tema de manera teórica, porque si no tendríamos 17.000 volúmenes de informática en el temario. Por lo cual, pues vamos a centrarnos en preparar bien todo lo que sea teórico, pero siempre sin olvidarnos de que tenemos que preparar la parte práctica, abriendo los programas y investigando. Claro, porque en los años anteriores sí que habían preguntado, sobre todo a nivel teórico, sí, incluso atajos, ¿no? Que sí, comentábamos. Sí, pues salía algún atajo y funciones muy básicas de cada programa, que se entienden simplemente estudiando la teoría, se podían entender, pero bueno, también sí que ha habido más la práctica, y eso hay que pues, acompañarlo junto con nuestro estudio teórico. Vale. Bueno, pues este ha sido el análisis. Queríamos comentar un poco eso en líneas generales lo que habíamos visto y analizado, esperando que os sirva, dando este valor de cara a también comentaros que en el curso lo vamos a trabajar de esta forma. A nivel de la parte jurídica lo vamos a trabajar igualmente, poniendo mucho más foco en lo que suelen preguntar, en los temas que menos suelen preguntar y demás, un poquito menos, lo explicaremos, pero siempre con el foco puesto en esa gran mayoría de preguntas que sabemos que hacen de la primera parte de la Constitución, de la 39, todo eso súper bien explicado, incidiendo mucho en los exámenes, y la parte de informática, pues a nivel más práctico y psicotécnicos, como estamos trabajando, es más que suficiente. Así que nada, tranquilidad, y este año pues vuelta a empezar y nada, mucho ánimo. Si queréis añadir algo, si no... Nada, en el próximo curso vamos a trabajar como hasta ahora lo que sabemos que hacemos bien y reforzarlo, y luego la parte de informática, que también nos ha sorprendido un poco a todos, pues cambiaremos la manera de enfocarla para adaptarnos, ¿no?, a los cambios que estamos viendo en los exámenes. Pero por lo demás, pues nada, esperamos con muchas ganas del nuevo curso y a darlo todo para que... Genial, pues nada, un saludo, chicos. Adiós.